Saludos, bienvenidos a EduTalk, el espacio donde abogamos y luchamos con pasión por el derecho del pueblo dominicano a una educación pública de calidad. Gracias por honrarnos con su audiencia una vez más. Hoy es lunes 9 de marzo de 2026. Deseo iniciar esta edición de EduTalk felicitando la decisión del ministro de Educación Superior, el profesor Rafael Santos, de proponer el retiro del proyecto de fusión del MINERT y el MESID que se ha enviado al Senado y proponer la creación de un nuevo Código de Educación en la República Dominicana. Desde EduTalk deseamos expresar todo nuestro apoyo al profesor Rafael Santos en su misión de transformar la educación dominicana. Ahora, quedaría pendiente ver cómo se propone transformarla, cuáles son los actores que intervendrían en la transformación y en cuáles premisas y evidencias se sustentaría dicha transformación. Por otro lado, en esta emisión de EduTalk, deseo hacer una serie de precisiones sustantivas sobre las cifras educativas y los argumentos que sustentan los supuestos avances que el Ministerio de Educación ha presentado recientemente al pueblo dominicano. Con esto, nuestro objetivo es examinar críticamente la consistencia metodológica de los datos que se presentan a la población y la coherencia lógica de sus conclusiones, para evitar interpretaciones apresuradas que puedan generar expectativas irrealistas o incluso sesgos en la toma de decisiones pedagógicas y de política educativa. La semana pasada, el ministro Luis Miguel de Camps ofreció ante el programa Hoy Mismo un conjunto de cifras que, al ser contrastadas con el propio anuario de estadísticas educativas del MINERT de diciembre de 2025, no solo muestran inconsistencias, sino que difieren de manera significativa de la realidad operativa que atraviesa la educación dominicana. Este desajuste ante lo expresado por el ministro y lo recogido en sus propias estadísticas oficiales genera dudas sobre la transparencia de la información y sobre la capacidad de las políticas públicas para responder adecuadamente a las necesidades de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa. Como siempre les digo, la educación es una ciencia. Por lo tanto, sostengo que la forma más eficaz de abordar una crisis educativa es, en primer lugar, reconocer y comprender plenamente su magnitud y sus dimensiones. Esto implica revisar críticamente las metodologías, las definiciones operativas, las series temporales, los criterios de medición utilizados para construir las cifras y hacer declaraciones públicas oficiales. No se trata de sembrar desánimo, ni de presentar una narrativa alarmista sin sustento. Se trata esencialmente de basar las decisiones educativas y las declaraciones sobre la educación dominicana en evidencia verificable y replicable. Les reitero la importancia de distinguir entre variaciones estadísticas y cambios estructurales, entre avances puntuales y transformaciones profundas, y entre indicadores de cobertura, de calidad y de equidad. En consecuencia, este programa les propone que avancemos hacia un diálogo informado, basado en datos robustos y en un escrutinio público responsable. Animamos a las instituciones, a los técnicos y a la ciudadanía a exigir transparencia y también precisión en los datos, en cada cifra que se le presenta. Esa es la mejor forma de que las políticas que se implementen tengan una base fiable, que permita de manera concreta y medible superar la crisis educativa que hoy enfrenta la República Dominicana. Primero, quisiera hacer referencia a las cifras que presentó el ministro Luis Miguel de Camps en el programa Hoy Mismo la semana pasada, específicamente con relación a la cobertura del nivel inicial y lo que él erróneamente alega que es algo que ha iniciado con este gobierno. Veamos las declaraciones del ministro. En educación inicial hay más de 350,000 chicos inscritos, niños y niñas. Recuerde que educación inicial formalmente va de 0 a 5 años,
que es justamente el segundo ciclo de esa educación inicial en la que el sistema educativo dominicano, en el gobierno del presidente Abinader, ha hecho grandes avances que antes no existían o no existían de manera presencial. Porque recuerde que antes que el presidente Abinader tomara eso como uno de los portaestandartes en la gestión educativa, las clases generalmente se iniciaban a los 5 años. Hay 350.000 niños del segundo ciclo. Ministro, pero explíquenos eso, perdóname, Oscar. ¿Dónde van? ¿Quiénes los reciben? ¿Cómo es la mecánica de eso? Porque hay un cuidado especial, debe haber. No, pero estamos hablando no de 0, sino a partir de los 3 años. Porque recuerde que antes que el presidente Abinader tomara eso como uno de los portaestandartes en la gestión educativa, las clases generalmente se iniciaban a los 5 años. Aunque el ministro alega que es un gran logro el que a partir de este gobierno los niños entren a la escuela desde 1 a 5 años y que hoy tenemos a más de 350.000 estudiantes en el nivel inicial, las mismas estadísticas oficiales del MINERT demuestran que en 2019 ya había cientos de miles de estudiantes de 1 a 5 años en el sistema educativo dominicano. Como pueden ver en pantalla, el panel de resumen de estadísticas del Ministerio de Educación revela que en 2019 el sistema educativo contaba con 365.244 niños en el nivel inicial, que son los niños de 1 a 5 años de edad. También se aprecia que en los pasados 6 años esa cifra solo ha llegado a 392.892 estudiantes, de los cuales el sector público solo tiene a 228.940 niños y el sector semioficial solo cuenta con 2.972 estudiantes. Por lo tanto, las escuelas públicas no tienen más de 232.000 estudiantes de 1 a 5 años de edad actualmente. O sea, que los datos que el ministro Luis Miguel de Camps ha ofrecido sobre la cobertura del nivel inicial y sobre la supuesta primicia de ingreso a la escuela por primera vez de 1 a 5 años a partir de este gobierno son datos totalmente incorrectos. Veamos ahora qué ha dicho el ministro sobre la cantidad de niños que se quedan fuera de la escuela y cómo este insiste en negar dicho déficit de cobertura. Ministro, un incidental de los temas pasados. Aquello que yo vi que se armaba mucho barullo, frase callejera, de unos inscritos como 500.000 o 100.000 de niños, ¿finalmente se inscribieron o no? ¿O ese es un número? Bueno, gracias por mencionar eso. Eso es un número que durante años ha sido señalado por diferentes actores, pero la verdad es que nunca ha sido realizado, nunca ha sido mostrado, nunca ha sido realmente verificado. ¿Cómo es posible que eso ocurra con esa estadística? ¿Qué es lo que pasa? Eso me pregunto yo. ¿Cómo es posible que ese es un número de no inscritos en el sistema? No, eso es un número de, ¿cómo fue que usted dijo, barullo? Sí. Políticos que pretenden alterar el ambiente. Nosotros tenemos... ¿Pero es que eso es todos los años? Bueno, es que todos los años la acción de la oposición es buscar un mecanismo de cómo hacer oposición, y es lo que nosotros hemos planteado. Hay cosas el número para darle que deben ser... Para darle a alguien que no sepa de qué estamos hablando. Ese es supuestamente 500.000 de estudiantes. Correcto. Que se quedan fuera de las aulas porque no hay espacio para ellos, o porque viven haitianos, que sé yo qué cosa. Esa es parte del discurso que plantea la oposición. Y eso es absolutamente falso. Ya. Y lo que yo, igual que usted, será porque nos llamamos Luis los dos, me pregunto es, ¿cómo es que actores que conocen de esta problemática y que en algunos casos han tenido a su cargo algunas de estas responsabilidades se prestan al acto de irresponsabilidad de sembrar desasosiego con falsedades? ¿Cuál es la verdad del caso? ¿Cuántos jovencitos que se quedan fuera? No, nadie se quedó fuera. Nadie. Aunque el ministro insiste en decir que nunca ha sido demostrado que más de 500.000 de niños se queda fuera de la escuela y que ese es un alegato que todos los años expresan actores políticos, quien ha hecho público varias veces esa cifra he sido yo. Y yo no soy un actor político, yo soy un académico.
Acá, realmente, quien sí es un político y no un académico es el ministro. Ahora bien, quiero dirigirme directamente al ministro al respecto. Señor ministro, es importante que usted sepa que es la Oficina Nacional de Estadísticas del Gobierno Dominicano, a través de su estudio titulado Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana, publicado en mayo de 2025, el que revela que en el país tenemos una población de más de 1.100.000 niños de 1 a 5 años de edad. Fíjese en pantalla, señor ministro, que la población total de niñas de 1 a 5 años de edad es de 517.886. De esas, solo 180.001 niñas tienen cobertura escolar, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Igualmente, si se fija en el cuadro, la población total de niños de 1 a 5 años de edad es de 545.483. De esos, solo 180.748 niños tienen cobertura escolar. Por lo tanto, señor ministro, no es 500.000 de estudiantes los que se quedan fuera de la escuela, son más de 600.000. Sin embargo, lo que más me llama a la atención es que, siendo la Oficina Nacional de Estadísticas Gubernamentales la que ha presentado el estudio sobre la cobertura escolar, el ministro Luis Miguel de Camps insista en decirle a la opinión pública que esas son falsedades de la oposición. Yo no soy de la oposición y el ministro sabe que el plan estratégico de educación de este gobierno lo edité yo. De hecho, la incoherencia es tan obvia que si ustedes entran al portal de estadísticas del mismo Ministerio de Educación, fíjense en pantalla lo que encontrarán. La Oficina Nacional de Estadísticas ha publicado que de 1 a 5 años de edad tenemos a más de 1.091.000 niños en el país. De estos, el mismo portal de estadísticas educativas del MINERT revela que la cobertura escolar de 45 días a 2 años de edad es apenas del 12% de la población. O sea que el 88% de los niños de esa edad se queda fuera de la escuela. Y de 3 a 5 años de edad es de 63% de la población. Por lo tanto, en total, solo el 39% de la población de 1 a 5 años de edad tiene cobertura escolar, dejando fuera de la escuela a más de 600.000 niños del nivel inicial. En conclusión, hacemos un llamado al ministro Luis Miguel de Camps a que revise las propias estadísticas del gobierno dominicano al referirse a la cobertura escolar, ya que las informaciones que ha estado ofreciendo con relación a la cobertura del nivel inicial no responden a la verdad, ni los mismos indicadores oficiales. Si realmente queremos mejorar la educación dominicana, no podemos partir de premisas falsas. Ese interés que tenemos todos de mejorar la moral y la cívica del pueblo dominicano, debemos predicarlo con el ejemplo, no solo con las palabras. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en EduTalk. Ahora les invito a que disfruten la canción que he escrito en defensa del derecho de los dominicanos a una educación pública de calidad. En las calles se escucha un llanto de una juventud que clama en el manto de un sistema que se está cayendo por la corrupción que va creciendo, dinero que se desvanece en contratos, empresas inexpertas que hacen el acto de robarse el futuro de los niños mientras la escuela se va en ruinas. Despierta, República, la que el alma no muere. La educación pide justicia y que se le dé, que el magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. Infraestructura en el olvido, en el abandono, aulas sin recursos, en un mundo sin dueño. Programas de comida que no alimentan el hambre y el desespero.
que nos atormentan, docentes sin recursos y sin apoyo, políticas que no llegan a su antojo, la niñez se ahoga en desventaja, mientras el poder se escapa y se traga. Despierta República, que el alma no muera, la educación pide justicia y que le dé, que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad que florezca la verdad. No más mentiras ni engaños, es hora de cambiar los daños, que el pueblo exija su derecho y construya un mejor techo. Despierta República, es hora de actuar, por la educación hay que luchar, que la juventud tenga un nuevo amanecer, que viva la libertad de saber. Despierta República, que el alma no muera, la educación pide justicia y que le dé, que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad que florezca la verdad. Despierta República, que el alma no muera, la educación pide justicia y que le dé, que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad que florezca la verdad.